Bueno, hoy vamos a hacer lo que les había prometido la vez anterior, que es mostrar un ejemplo de un número trascendente sobre Q, ¿no? O sea, trascendente hay que aclarar sobre qué cuerpo estamos diciendo las cosas, pero del lugar más común. O sea, vamos a dar un número explícito que vamos a poder demostrar que es trascendente. Sabemos, cultura general, que pi y e son ejemplos de números trascendentes, pero este otro que vamos a dar tiene una demostración más elemental, si se quiere. Entonces, el número que vamos a considerar, lo vamos a llamar beta. Que lo vamos a definir como... Bueno, lo voy a escribir como serie, pero en realidad estamos dando su desarrollo decimal al decir esto. La suma es de n igual a 1 hasta infinito, de 1 sobre 10 a la n factorial. Que si pensamos en lo que esto nos está diciendo sobre el desarrollo decimal del número, fíjense que es un número que está entre 0 y 1, o sea, es 0, algo, y tiene unos en las posiciones que corresponden a factoriales, ¿no? O sea, la suma empieza con un décimo, tiene un 1 acá. Después va 1 sobre 10 al cuadrado, porque 2 factoriales 2, tiene un 1 acá. Después el siguiente 1 lo encontrás recién en la sexta posición. Después hay muchos ceros y otro 1 en la posición 4 factorial, que es 24, y así. O sea, los unos están en las posiciones 1 factorial, 2 factorial. Sí, es este número concreto que está en el intervalo 0,1, es el que vamos a poder demostrar hoy que es trascendente. Como para justificar un poco, digamos, el tema de por qué estudiamos especialmente los números algebraicos. Yo les decía la vez pasada que si bien sabemos que por temas de cardinalidad la gran mayoría de los números reales no son algebraicos, pero está bueno poder ver uno alguna vez que se puede justificar que no lo es. Bueno, yo digo primero, antes de ver que es trascendente, que una observación bastante más fácil que podemos hacer es que este número beta es irracional. O sea, si va a ser trascendente, tiene que ser irracional, ¿no? Porque si fuera racional, podríamos agarrar directamente el polinomio x menos beta, que tiene coeficientes racionales, y lo anula. O sea, algo que quiero que sea trascendente va a tener que ser irracional primero. ¿Cómo podemos saber que este número beta es irracional? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? ¿Cómo lo podemos justificar? Pues creo que los racionales solo tienen desarrollo decimal finito o con terminación periódica. Sí. Entonces, Y ahí no hay ningún patrón ¿por qué? periódico. El tamaño de las lagunas de cero tiende a infinito. Eso, ¿no? Claro. Fíjense que como los unos aparecen cada vez más espaciados, entonces seguro que no se puede volver periódico, porque si tuviera un periodo de longitud 100, por ejemplo, cuando te vas muy adelante en el desarrollo del número, vas a encontrar bloques de 100 ceros seguidos. Y una vez que ya entraste en la parte donde se vuelve periódico, si encontrás un bloque de 100 ceros seguidos, a partir de ahí tendría que ser siempre cero, y eso haría que el número sea racional. Entonces no puede ser. ¿Sí? Entonces escribo eso. Beta es irracional, pues su desarrollo decimal
no es periódico. Los unos aparecen cada vez más espaciados. Sí, o sea, por si alguien no se convenció todavía de lo que dijimos antes, la idea es, en este número aparecen infinitos unos y también infinitos ceros. Entonces, si en algún momento se volviera periódico, fíjense que nosotros encontraríamos un número que es la longitud del periodo, tal que, digamos, siempre que encontremos un 1, esa misma cantidad de posiciones más adelante tenemos que volver a encontrar otro 1. ¿Sí? Si este número fuera periódico con periodo 100, no necesariamente desde el principio, ¿no? Porque recuerden que el periodo puede empezar tarde, puede haber un poco de fruta primero y después recién volverse periódico el número. Pero si se volviera periódico a partir de un momento, a partir de ese momento tiene que pasar que cada vez que encuentres un 1, 100 lugares después vuelvas a encontrar otro 1. Y eso no puede pasar en un número donde los unos van apareciendo cada vez más espaciados, ¿sí? Lo que decía recién otro compañero era que las lagunas, digamos, esos bloques de ceros, las longitudes tienden a infinito. Y eso tampoco puede pasar en un número periódico. Debería estar acotada esa cantidad. Entonces sabemos que beta es... a ver, Leonardo dice, una forma distinta para probar esto podría ser suponiendo que sí, y escribiendo al denominador del número racional que sería en base 10. O sea, suponemos que este beta es P sobre Q, ¿y ahí qué harías? Y escribiría el Q en base 10, lo Ajá. paso para el otro lado y me va a quedar algo que tiene dígitos decimales y no es un número entero. Claro, me gusta. A ver, vamos a escribir eso. No lo había pensado, pero sí, creo que entiendo. Esperen que... Entonces, otra. Sí, y de hecho creo que esta idea que acabas de decir es mejor, porque creo que es lo que vamos a terminar aprovechando para el tema de ver qué es trascendente. Podríamos decir algo así, digamos. Si beta... No, pará, lo escribís en base 10 y ¿qué pasa? Ahora no estoy tan seguro. O sea, vos decís beta es P sobre Q y Q es unos dígitos así. Lo escribimos en base 10. Ahora vos querés pasar multiplicando Q, ¿no? Sí, sí. Y... ¿qué es lo que querés decir? Claro, yo pensé que lo que iba a pasar era algo así como que los primeros términos iban a dar entero porque hay poca potencia de 10 dividiendo abajo, pero los términos que siguen a partir de un momento ya tienen un 10 a la algo muy grande dividiendo que va a hacer que Q sobre eso sea muy chiquito, pero no lo veo tan claro ahora. No sé si vos lo... No, había pensado algo así, pero no lo anoté. Tipo, se me ocurrió recién y lo compartí por el chat. Está bien, está bien. Pero es eso, de que cuando estás más grande que el n grande, entonces ya no podés matar a la cola. Y pero no podría pasar que con todos esos puchitos sumes un entero, sumes uno o algo así. ¿No habría que hacer algo más fino? Sí, puede ser. Claro, algo habría que acotar un poco. Que vas a poder, yo creo que vas a poder, o sea, a ver, por ahora lo dejamos ahí en suspenso. Yo creo que debes poder, porque me parece que es lo que vamos a terminar haciendo para probar que es trascendente en particular. Pero ahora todavía no lo veo tan claro. Ahora después de hacer el otro paso, por ahí lo volvemos a ver y nos convencemos que se podía. Entonces, dejámoslo ahí por el momento. Entonces, vamos a demostrar proposición. Beta es trascendente sobre Q. ¿Y eso qué quería decir? ¿Qué quiere decir que sea trascendente?
Que no es raíz de ningún polinomio con coeficientes en Q. Claro, no existe ningún f en Q de X no nulo tal que f de beta sea 0. Bueno, como podrán sospechar, vamos a ir por el absurdo. O sea, vamos a suponer que existe un polinomio que hace eso y ver que algo explota. Más precisamente, podemos decir que si no es trascendente, tiene un minimal, ¿no? Recordemos que el minimal es el polinomio mónico irreducible que anula beta, que también es el de grado más chico dentro de todos los que anulan, y que de hecho cualquiera que anula beta tiene que ser múltiplo del minimal, ¿sí? Valían todas esas relaciones. Entonces, supongamos lo contrario. Y sea f, que va a ser un polinomio mónico, se empieza con x a la d, le voy a poner al grado, más así, más, a 1x más a 0. El polinomio minimal de beta sobre Q. Notar que el grado de este polinomio seguro que es mayor que 1. ¿Por qué? Porque beta no está en Q. Porque beta no está en Q. ¿Sí? Los polinomios de grado 1 con coeficientes en Q, siempre sus raíces están en Q. Como beta no es racional, sabemos que el grado es mayor que 1. Y sabemos un poco más. F, recuerden que es irreducible, ¿no? Porque es el minimal. Y si tenemos un polinomio irreducible en Q de X que tiene grado mayor que 1, ¿qué cosa seguro pasa o no puede pasar? O algo. Un polinomio irreducible en Q de X de grado mayor que 1. No puede tener raíces ¿Raíces dónde? en Q. En Q, claro. No puede tener raíces racionales. O sea, suponiendo que este beta fuera algebraico, tomamos su polinomio minimal y ya sabemos que ese polinomio minimal no tiene raíces racionales, porque es un polinomio irreducible de grado más grande que 1. Bueno, ahora vamos a... Vieron que el beta yo lo definí como una serie, ¿no? Entonces vamos a mirar las sumas parciales de esa serie, que sí son números racionales que en el fondo están convergiendo a beta. Entonces, vamos a decir sea beta n la suma hasta n. Esto es un número racional, porque es una suma finita de números racionales. Y vamos a llamar xn a f de beta n. ¿Sí? Lo que nos da si evaluamos el polinomio f
en estos numeritos, digamos, truncados serían beta n. Fíjense que estos xn seguro que no son 0, ¿no? ¿Por qué? Si nos Porque pasáramos a estamos en R, Q. Claro, sí, no sé, no entendí lo que decía Seba. quería hacer un argumento tipo continuidad, pasando a un polinomio tipo en R y decir, bueno, estas beta n tienden a la beta, entonces f de bn tiene que entender a f de beta y Sí, no puede ser esto que f de vale. beta fuera 0. No, pero f de beta es 0, ¿no? Porque justamente beta, f es el polinomio minimal de beta sobre Q. Ah, sí, sí, perdón. Claro, sí, sí. Tenés razón. Igual eso que dijiste, por supuesto, vale, ¿no? O sea, f en particular es un polinomio, induce una función continua, los beta n convergen a beta, así que los xn tienen que converger a f de beta, que es 0. Pero cada xn en sí mismo no puede ser 0 porque f no tiene raíces en Q. Y los beta n viven en Q. Bueno. Ahora vamos a hacer un paso bastante típico para este tipo de cosas. No sé si es algo muy típico de álgebra 3, porque como en el fondo la mayoría de las cosas las hacemos sobre cuerpos, este paso que voy a hacer ahora, no sé si nos va a parecer mucho a nosotros, pero sí en cosas tipo teoría de números y demás, siempre está bueno cuando podemos pasar algo de Q a Z, ¿no? Porque Z tiene propiedades buenas que a uno le interesa respetar. Entonces, algo que podemos hacer acá es como limpiar denominadores. Solemos decir que podemos tomar un entero m tal que m por f tiene coeficientes enteros. Estamos de acuerdo que esto siempre se puede hacer, ¿no? O sea, f es un polinomio de coeficientes racionales, o sea, cada coeficiente es una fracción. Si yo agarro ese polinomio y multiplico por ejemplo, todos los denominadores de todas esas fracciones que aparecen, seguro que obtengo un polinomio que tiene coeficientes enteros. Entonces, siempre multiplicando por algún entero adecuado, puedo convertir mi f en otro polinomio que tenga coeficientes enteros. Y un poco la gracia de esta operación es que, por ejemplo, no cambia las raíces, ¿no? O sea, obtenemos un polinomio con coeficientes enteros, pero que sigue teniendo las mismas raíces que tenía f. Bueno, ahora. Fíjense una cosa, cuando nosotros evaluamos f en xn, perdón, en beta n, cuando nosotros evaluamos f en beta n, voy a tener una suma de varios términos, ¿no? Que cada uno es un coeficiente del polinomio por beta n elevado a una cierta potencia. Ahora, el beta n es esta suma. Cuando yo elevo esto a una potencia, por ejemplo, lo elevo a la d, como que si yo hago todas las distributivas, digamos, estoy sumando todos los posibles productitos de términos dentro de esa suma, ¿no? Y todos los términos de esa suma tienen una pinta que es 1 sobre 10 a la algo. Entonces, todos los términos que estoy sumando van a ser 1 sobre 10 a la algo. Y fíjense que el exponente más grande que me puede aparecer abajo, después de hacer todo ese desarrollo, es haber elegido siempre el más grande, ¿no? O sea, vamos a escribir esto como observación, porque ya me estoy dando cuenta que no es tan simple. O sea, una observación.
Yo digo, cuando hacemos beta n a la d, eso es esta suma a la d. Y eso, si piensan, digamos, en que escriben cada suma dentro de un paréntesis, ponen todos los paréntesis al lado uno al lado del otro y hacen las distributivas, yo digo que eso lo podríamos expresar así. Es la suma digamos, sobre todas las posibles tuplas K1 hasta KD con cada K sub I entre 1 y N de 1 sobre no, no es así, ¿no? No es el factorial de la suma, es la suma de los factoriales. Porque estamos multiplicando dos potencias de 10, entonces hay que sumar los exponentes. ¿Se entiende lo que estoy haciendo acá? O sea, estoy explicando cómo queda cuando vos agarrás un beta n y lo elevás a la d. Simplemente explicando que haces esa distributiva, que estás mirando todas las posibles maneras. O sea, vos tenés d paréntesis iguales uno al lado del otro, y estás mirando todas las posibles maneras de elegir un término de cada paréntesis y multiplicar todo. Y eso se suma. Es la distributiva. Entonces, yo lo que estoy diciendo es, del primer paréntesis, agarrás el término que corresponde a K1, o sea, el que tiene 1 sobre 10 a la K1 factorial. Del segundo paréntesis, el que tenga K2, y así. Cuando multipliques todos esos términos, te va a quedar esta cuenta de acá, que es 10 elevado a la suma de todos estos factoriales, y lo que digo es que tenemos que hacer la suma de todos los términos de esta forma, donde K1, K2, KD recorren todas las duplas de números entre 1 y n. Bueno, eso fue solo propiedad distributiva escrita bastante explícita, pero la parte importante de esto es, ¿cuál es el exponente más grande que aparece, digamos, de todos estos que estoy sumando, que son 1 sobre 10 a la algo, cuál es el exponente más grande que puede aparecer? Cuando todos son n grande. Cuando todos son n grande, tal cual. Y eso es d veces n factorial, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que quiero hacer con esto? Quiero decir que, por lo tanto, si agarramos beta n a la d y lo multiplicamos por un segundo, voy a cambiar la d por otra letra, solamente porque esta cuenta no la quiero hacer solo con la potencia más grande, ¿sí? D era el grado del polinomio. Entonces, esta cuenta la quiero hacer en general, beta n a la s, para cualquier, o a la r, no tengo ningún r, creo que no. Beta n a la r es esto a la r, cambiando las d por r solo porque había algo que se llamaba d que era el grado del polinomio. Y esto quiero decirlo para todo
para todo R. Entonces el exponente más grande que aparece es R por n factorial. Por lo tanto, si hacemos 10 a la R por n factorial por beta n a la R, eso va a dar un entero. ¿Está bien? Es como que me fijé. O sea, los denominadores siempre eran potencias de 10. Entonces me fijé cuál es la potencia de 10 más grande que aparecía en un denominador. Y lo que digo ahora es que si multiplico por esa potencia de 10 más grande, evidentemente obtengo un número entero, porque limpié todos los denominadores. ¿Sí? Si a beta n a la R lo multiplicás por esta potencia, te va a dar un número entero. Bueno. Este es fin de la observación. Ahora veamos qué podemos hacer con esto. Matías, Sí. o sea, para ver que eso está en Z también solamente podías multiplicarlo ahí arriba, ¿no? Y lo metías adentro del exponente, Sí, tipo el claro. 10 en la R por n factorial. Está bien. Sí, supongo que por eso no lo tenía escrito acá. Porque como que dije, esto no es tan obvio, por eso lo empecé a escribir acá, pero claro. Si adentro del paréntesis multiplicás por 10 a la n factorial, ahí es obvio que se hace entero, ¿no? Tal cual. Buenísimo. Sí, sí, está bien. No puedo argumentar contra esa lógica. Sí, es mucho más, se ve mucho más claro así. Genial. Bueno. Entonces ahora la afirmación que hago es que si hacemos m por xn por 10 a la dn factorial, eso es un número entero. A ver. Xn era f de beta n. ¿Sí? Xn significa evaluar el polinomio f en el numerito beta n. Bueno, este m de acá era lo que había que multiplicar para limpiar los denominadores de f. O sea, cuando hacemos m por f de alguien, ya sabemos que estamos evaluando un polinomio de coeficientes enteros en beta n. Entonces los coeficientes ya no nos molestan. Pero el beta n tenía denominadores. Bueno, por esta cuenta que hicimos acá, el beta n, que lo máximo a lo que parece elevado del polinomio es a la d, sabemos que multiplicando por 10 a la d por n factorial limpiamos todos los denominadores de esa parte. Entonces, todo esto para, digamos, de alguna manera estamos controlando el tamaño de los denominadores. Estamos diciendo, bueno, este xn, que en principio es un número racional, sabemos que multiplicándolo por esta potencia de 10 y por este numerito m que existía, que hacía que los coeficientes de f se vuelvan enteros, esto me va a dar un número entero. ¿Está bien eso? Ok. Pero ¿qué más sabemos? Esto no es cualquier entero, ¿no? Bueno, puede ser casi cualquier entero, pero hay uno que no es. ¿Qué sabemos sobre este número? Que no es 0. Que no es 0, ¿no? Porque xn no era 0, era lo que teníamos acá arriba. ¿Sí? Lo estamos multiplicando por un m. Bueno, no lo dije, pero se entendía que este m de acá no sirve que sea 0, ¿no? El chiste es limpiar los denominadores, no arruinar el polinomio multiplicándolo por 0. Estamos multiplicando por un m que es no nulo y por una potencia de 10, no se va a volver 0. Pero ahora que tenemos alguien que no es 0 y es entero, entonces está como lejos del 0, ¿no? Sabemos que tiene
módulo, como no es 0, resulta que el módulo de esto es mayor o igual que 1. Bien. Pues tenemos por un lado eso, ¿sí? A partir de suponer que existía un F que anulaba beta, nos fabricamos este número, digamos que es evaluar F en un truncado de beta y multiplicar por un entero que haga falta para transformarlo en un entero que va a ser no nulo. Ahora, por otra parte, cambiamos de enfoque, digamos, por otro lado. Por el teorema fundamental del álgebra, nuestro f, que es el polinomio que estamos suponiendo que es el minimal de beta, tiene d raíces, ¿no? Se factoriza linealmente en los complejos. F es, beta es una raíz, o sea que sé que puedo poner x menos beta, y después tiene otras raíces que las vamos a llamar desde alfa 2 hasta alfa d, con los alfa sub i complejos. Entonces ahora, usando que f se puede escribir de esta forma, vamos a mirar qué pasa cuando evaluamos f en beta n. Entonces, módulo de xn, que xn estaba definido como f de beta n, es módulo de beta n menos beta, esto vamos a dejarlo aparte, por el producto para j igual a, desde j igual a 2 hasta d, de beta n menos, beta n mayúscula, perdón, menos alfa j. Está bien, ¿no? Simplemente factorizamos f linealmente en los complejos y ahora lo evaluamos en beta n, tomando módulo nos queda esto. Recuerden que este primer factor, módulo de beta n menos beta, nosotros sabemos que es algo que va a tender a 0 cuando n tiende a infinito, ¿no? Porque el chiste es que los beta n van convergiendo a beta. Por otro lado, fíjense que lo que sobra, que es este producto de beta n menos alfa j, lo podemos acotar, no independientemente de n, que sería genial, pero podemos hacer algo. Podemos decir que esto es menor o igual beta n menos beta por, y acá vamos a poner beta n más una cierta constante a la d menos 1. Donde ¿quién es esta constante? Es el máximo de los módulos. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Qué dice ahí? Usaste la desigualdad triangular y acotaste los módulos de alfa j.
Tal cual, ¿no? O sea, por desigualdad triangular, módulo de beta n menos alfa j es menor o igual que módulo de beta n más módulo de alfa j, ¿no? Eso es lo que estoy usando ahí. Y el módulo de beta n es positivo. Es beta n porque beta n es positivo. Entonces cada factor lo puedo acotar por beta n más el módulo del alfa j que corresponde. Los alfa j son finitos. Agarro el que tenga módulo más grande y a eso lo llamo c. Entonces de esta forma tengo acotado mi xn. Sabemos que es menor o igual que algo. Menor o igual que, perdón, módulo de beta n menos beta por algo que es beta n más una constante a la d menos 1. Acá yo creo que se empieza a ver un poco por dónde va a venir el absurdo, ¿no? O sea, beta n menos beta sabemos que tiende a 0. Y xn era un número no nulo. El xn en sí mismo no era entero, ¿no? Pero lo habíamos visto que multiplicándolo por ciertas cosas, lo transformamos en entero no nulo, entonces tenía que ser mayor o igual que 1 en módulo. Entonces, como que lo que va a pasar es que vamos a tener algo que tiende a 0 multiplicado por algo que no se va a infinito tan rápido. Que va a estar controlado, ¿no? Este término de acá, beta n más c a la d menos 1, d está fijo, c está fijo, beta n se está acercando a beta. Este factor de acá converge a una constante, ¿no? Entonces, si yo no hiciera nada más, lo que sale con esta cota es que xn tiende a 0, que eso no es ningún absurdo, porque sabíamos que tenía que pasar, ¿no? Que los f de beta n tendrían que tener a f de beta, pero ahora cuando multipliquemos por toda la cosa que hay que multiplicar por la potencia de 10 esa, va a seguir pasando que hay algo que tiende a 0 y algo que es mayor o igual que 1 del otro lado. Por ahí va a venir el problema. Hagamos esa cuenta. Entonces, pero el módulo de beta n menos beta, sabemos que tiende a 0, pero vamos a precisarlo un poquito mejor. Esto es la suma de la cola de la serie, digamos, ¿no? La suma desde n más 1 en adelante. Y fíjense que puedo sacar un factor común acá, ¿no? El primer término de toda esa suma divide a los que siguen, así que sale como factor común. Puedo hacer así. 1 sobre 10 a la n más 1 factorial. Eso lo saco de factor común. Y ahora pensemos qué queda cuando divido. O sea, el primer término me queda con un 1. En el siguiente término, yo tendría que poner algo que multiplicado por lo que saqué de factor común me dé 1 sobre 10 a la n más 2 factorial, ¿no? Ahora estoy viendo algo que me parece que el beta n tiende a beta. Sí, tal cual. Beta n tiende a beta por definición de serie. O sea, ya sabemos que beta n menos beta tiende a 0, pero ahora vamos a necesitar ver qué tan rápido tiende a 0 para ver que después de multiplicar por todas esas potencias de 10 y cosas que hay que multiplicar al final, seguimos teniendo una contradicción. O llegamos a una contradicción, mejor dicho. Hasta ahora no hay contradicción. O sea, no es que solo quiero probar que tiende a 0, sino que quiero más o menos ver con qué velocidad. Bueno. Sí, yo estoy viendo que acá hay algo que tengo escrito mal en mi hoja. ¿Qué sería lo que sigue acá? O sea, tengo un 1 primero porque el primer término es 1 sobre 10 a la n más 1 factorial. El siguiente es 1 sobre 10 a la n más 2 factorial. Entonces, ¿por cuánto habría que multiplicar acá? ¿Qué tengo que poner acá? 10 a la n más 2, ¿no?
Eso es lo que tengo yo, pero me Como parece que que está mal, está ¿no? sumando. Porque es claro. No, claro. No, tendría que En mi hoja dice restarle, 10 a la n más 2 restarle. y de fruta. No. Tengo que restar los factoriales, no puedo hacer algo. Ah, no, pero pará, pero restar los factoriales. A ver, vamos a ver. Eso está bien, ¿no? Cuando multiplico este por este, me queda lo que me tiene que quedar, que es 10 a la n más 2 factorial. Después vendría el que es lo mismo, pero con n más 3 en vez de n más 2, y así puntos suspensivos. Esa resta de factorial se puede escribir un poco menos fea igual, ¿no? Yo creo que sí. Sacás de factor común n más 1 factorial y te queda n más 1 factorial por n más 2 menos 1. O sea, n más 1. Exactamente. Esto es n más 1 factorial por n más 1. Y este de acá es n más 1 factorial por n más 3 por n más 2 menos 1. Sí. Creo que lo puedes terminar escribiendo como un factorial dividido otro, pero La creo que respuesta me parece que no, ¿no? O sea, justamente si fuera uno dividido el otro, ahí me quedaba lindo porque era n más 2 por n más 3 y cosas así. Igual, no no, sé. uno menos, uno dividido, pero lo que importa no es que terminan siendo como las potencias, una es como un polinomio de orden 1, el otro es un polinomio de orden 2, como que lo importante es que eso Ni siquiera en con realidad. n tiende a 0. Te digo que ni siquiera, necesito bastante menos. Lo único que me importa es que esta suma acá, la que está entre paréntesis, converja. Con eso me va a alcanzar. O sea, como lo tenía escrito antes era un poco más obvio, pero ahora también, ¿no? O sea, a ver, n más 2 factorial menos n más 1 factorial, seguro que es más grande que 1. Y el que sigue n más 3 factorial menos n más 1 factorial, seguro que es más grande que 2, y así. Con eso nos va a alcanzar. Entonces esto es menor que 1 sobre 10 a la n más 1 factorial. Uno más 1 sobre 10 a la 1 más 1 sobre 10 al cuadrado. Sí, no sé cuál será la... Eso no es 2, No, esto es... lo que está entre paréntesis. O sea, no es tipo 1,11111. por eso, Ah, qué boludo. sí. Claro. Pero de vuelta. Bueno, para el caso, sí, lo importante está. Sí. A este número llamémoslo lambda. Sí, estoy como sorprendido de que esto haya sobrevivido. O sea, ya debo haber dado un par de veces esto mal. Qué gracias. Pero bueno, el punto es que lo que está en el paréntesis converge. Para demostrar que converge, lo acotan como se les ocurra. Acá esto parece claro que el exponente que te va apareciendo en cada término es por lo menos uno más que el anterior, entonces lo tenés acotado por esto, y esto converge porque es la geométrica. El punto es que sacamos un lambda por 1 sobre 10 a la n más 1 factorial. Es solo para, de vuelta, estimar la velocidad de convergencia, ¿no? De eso un poco se trata la acotación esta. Bueno, por lo tanto, ahora que tenemos esta cota, el módulo de xn, volvamos un poquito más arriba, xn lo teníamos acotado por beta n menos beta por esta cosa. Que esta cosa ya nos habíamos dado cuenta que no nos iba a molestar porque tiende a un cierto numerito. Bien, entonces acotamos el módulo de beta n menos beta, lo acotamos por lambda sobre 10 a la n más 1 factorial.
Y después estaba el otro término que era beta n más c a la d menos 1. Ahora, multiplicamos por lo que había que multiplicar para transformarlo en un entero. Tenemos que el módulo de m por xn por, si se acuerdan, era 10 a la d por n factorial. Esto es menor o igual que m por lambda por beta n más c a la d menos 1. Moví un poco las cosas, ahora claro que cambió. O sea, fíjense que de la igualdad anterior multiplicamos por m y por 10 a la d por n factorial. Acá me apareció el m que no estaba antes, y el 10 a la d por n factorial lo ven acá en el coso derecho. Lo puse arriba de una fracción que abajo tiene el 10 a la n más 1 factorial que ya teníamos antes. Bueno. A ver, ahora ya deberíamos estar. A la derecha tenemos m es una constante, lambda es una constante, beta n más c a la d menos 1 tiende a beta más c a la d menos 1, que también es una constante. ¿Y qué pasa con la fracción esa 10 a la d por n factorial sobre 10 a la n más 1 factorial? Es como 10 a la d sobre 10 a la n más 1, todo elevado a la n factorial. Y para n grande es un número menor que 1 elevado a la n factorial. Dale, creo que está bien, me gusta. O sea, 10 a la d sobre 10 a la n más 1. Es esto, ¿no? Claro, y lo que está dentro, como el d está fijo, porque d es el grado del polinomio, esto es menor que 1 para n grande. Entonces tenemos un número menor que 1, que encima se va elevando a potencia cada vez más grandes, o sea, eso tiende a 0. Pero ¿qué pasaba con el lado izquierdo? Tenía módulo mayor o igual a 1. Tenía módulo mayor o igual a 1 siempre, ¿no? Y este es el absurdo. O sea, más o menos como les había anticipado, solo que después hubo que precisar bien qué acotar. Pero el chiste estaba en que algo que sabíamos que era un entero no nulo y por lo tanto era mayor o igual que 1, lo íbamos a poder acotar por algo que tendía a 0. Eso es lo que no puede pasar. Y para poder justificar bien que eso seguía tendiendo a 0 después de multiplicar por esta bestialidad, que es el 10 a la d por n factorial, había que estimar un poquito mejor qué tan rápido converge beta n a beta. Esa es la cuenta de acá. Una vez que tuvimos esta estimación, que este error estaba controlado por una constante sobre 10 a la n más 1 factorial, listo. Ya esto nos permitió tener el factor que teníamos que tiende a 0, que necesitábamos tener que tiende a 0. Bueno, entonces esto prueba que este número, y este número hay muchos que son iguales, ¿no? Porque pusimos base 10, pero podríamos haber puesto con un 2, con un 3 o con cualquier otro número y la cuenta se hace igual. Todos estos números son trascendentes. O sea, no puede haber un polinomio de coeficientes en Q que los anule porque haces esta cuenta y llegas a una contradicción. Nada, esto es más a modo de interés general. O sea, no
no hay ejercicios en la guía donde haya que demostrar este tipo de cosas, pero me parece interesante ver al menos una alguna vez. ¿Alguna pregunta? ¿Algo para comentar? ¿Para ver de nuevo? Tengo una pregunta quizás medio off topic, Sí. pero como que en principio para que sea irracional lo que usamos es que los unos están cada vez más separados. Sí. ¿Qué pasa si en vez de tomar los factoriales, tomas por ejemplo los primos? Que quizás es una pregunta un poco obvia, pero... Lo que yo no sé, pero lo que yo siento es que justamente lo que, como vos decís, ¿no? Estamos aprovechando algo que aparece, que los unos aparecen con mucho gap. Entonces, así como dije que el 10 lo puedes cambiar por otro número, seguro que los factoriales lo debes poder cambiar por cualquier otra sucesión que se vaya a infinito de una manera bestial como los factoriales. Justo los primos, ni siquiera me quedaría muy claro qué pasa, como que, ponele, pensamos en ese número, o sea, la suma de los 1 sobre 10 a la p con p'. Ese número, vos sabés que hay lagunas de primos tan grandes como quieras, ponele que pasa, supongo que por eso estabas pensando en ese ejemplo, pero a la vez, no es que eso pasa, que a partir de un momento están siempre lejos, ¿no? De hecho está toda esta cosa de los primos gemelos, que no sabés, y cada tanto hay 2 unos seguidos, y qué sé yo. Entonces, ese número en particular, supongo, sin saber nada, pero me animaría a arriesgar que no se debe saber si es un número trascendente, ponele. Claro. Depende de esto, por ejemplo. Nada. Ahora lo que me interesaría pensar es si saldrá si es racional o no. Capaz ¿Cómo probás? Yo, bueno, no sé, una intuye como que no puede ser racional porque no podrías tener periódicamente primos si no los tenés todos y ya. Pero, tal cual, sí. De hecho, irracional debe ser, por lo que decís vos. claro, Irracional es ya porque sabes que hay gaps tan grandes como quieras de ceros, ¿no? Como que eso ya te alcanza. Claro, eso ya te alcanza, tal cual. Sí. O sea que irracional es. Sí. Está bueno. Trascendente seguro que también, pero anda a probarlo, ¿no? claro, sí. Porque no te puedes agarrar de esto de que es claramente mucho más cómodo los factoriales, ¿no? Sí. Sí, sí. O sea, para mí son dos problemas. Uno, que los primos sabés poco de cómo se distribuyen posta, y otro, que lo que sí sabés no es como acá que tenés esos gaps de ceros, pero que se van agrandando. O sea, es más complicado. Cada tanto a veces hay una laguna muy grande de primos, cada tanto hay 2 que están muy cerquitas. Es como más raro. Pero sí, está Igual, bueno. perdón, a riesgo de que sea una burrada, ¿no? Pero si vos tenés cualquier sucesión de números enteros que no es cíclica, en el sentido de que no es cíclica, o sea, no se repite el mismo patrón, o sea, para una determinada cantidad, y no es eventualmente constante, la serie que tiene potencias de 10 abajo ya es un número irracional por definición, ¿no? Supongo que sí. O sea, si lo que estás mirando es si los unos esos tienen un periodo, ¿no? Sí. Claro, pero como que no me queda claro si la sucesión, con que la sucesión esté acotada, como que siento que podés repetir esta demostración poniendo potencias y creo que debería funcionar. Da para escribirlo e intentarlo, pero como que... Yo siento que lo que usás, o sea, me creo que no es que tienen que ser factoriales, pero siento que para que ande esta misma demostración así como está, necesitas que sea algo que los unos de verdad tarden un montón en aparecer. El próximo uno esté re lejos del siguiente. Porque eso es lo que usamos para ver que el error, el beta n menos beta, realmente se tendía a cero muy rápido. Eso, ahí acotamos como bastante bruscamente, no es que nos fuimos incluso a eso. Había Claro. como un error ahí. La cola Bueno. de la serie, digamos, la tuvimos que acotar por algo que después sabíamos que incluso multiplicando por esa potencia de 10 gigante que hacía que las cosas sean enteras, seguía tendiendo a cero. Pero sí, está re interesante para pensar todo que se puede, que se puede adaptar de esto, que otras cosas se pueden probar con esta idea. Yo nunca había pensado mucho, pero está bueno. Sí.
¿Algún otro comentario? ¿Algo? Puede ser, parecería como que, o sea, si los exponentes en la definición, no sé, siguen una función GDN, si la distancia entre GDN más 1 y GDN tiende a infinito, entonces creo que la cuenta que hicimos al final también va a dar que tiende a 0 y Es que me da la impresión que necesitas, ¿no? Porque si no, esto lo habría hecho con los cuadrados en vez de con los factoriales. Tiene que ser algo bastante más fuerte que solo las diferencias entre GN más 1 y GDN tiendan a infinito. Capaz que necesitas No, que yo los no- cocientes entre GDN más 1 y GDN tiendan a infinito. No sé. Yo creo que si pones los cuadrados, Es lo que usás, ¿no? Que ahí tenés que n factorial sobre n más 1 factorial. O sea, es que sí. Capaz es eso. Capaz es que, que los cocientes entre GN más 1 y GDN tiendan a infinito. Y como que en el fondo el factorial es como el ejemplo más natural de eso, ¿no? Como ir multiplicando por cosas cada vez más grandes. pero con la resta no alcanzaría, al menos mirando la última cuenta, quizás aparece algo antes. Habría que, a ver. O sea, porque tenemos el cociente que es 10 a la d, o sea, bueno, aparece una d que es 10 a la d sobre 10 a la d, hay 10 a la dn factorial sobre 10 a la n más 1 factorial. Entonces, eso sería 1 sobre 10 a la n más 1 factorial menos dn factorial. Claro, y el D está fijo. O sea que... No, claro, ahí está el problema. Imagínate que fueran con cuadrados en vez de con factoriales. Que me crees que los cuadrados cumplen que la diferencia entre el cuadrado siguiente y el anterior se va a infinito, ¿no? Entonces este D te molestaría, porque vos tendrías una cuenta tipo 3n cuadrado menos el cuadrado de n más 1. Claro, porque sería para todo d, porque queremos probar que para cualquier d del... Claro, vos podrías Claro, ahí va. que para ningún D puede haber un polinomio. Claro, sí. Entonces por eso no alcanzaría con las diferencias, porque vos querés que este D no te moleste. Y la manera de que D no moleste me parece que es que los cocientes se hagan cada vez más grandes. En particular a partir de un momento sean más grandes que D. Muy bueno. Bueno. Tengo una sola cosita más. Del estilo de práctica 2. Ya a partir del martes vamos a estar hablando de lo que sigue. Hago así como hicimos la otra vez. Digo cuál es el ejercicio que quiero que pensemos y vamos al intervalo. O sea, cambiamos de tema, digamos. Otro ejercicio del estilo de los que hicimos la vez pasada, pero capaz con alguna complicación extra o que nos lleve a pensar en cosas nuevas. Quiero que calculemos el grado de esta extensión. Q de raíz cuarta de 2, raíz de 3, sobre Q. Bueno. Cortamos hasta ahí media y vemos qué podemos hacer con esto. Volvemos, entonces. ¿Alguna idea, aunque sea para empezar? ¿O qué sería lo primero que intentarían acá? Torres, dice Nahuel. Bueno, ¿qué torres dibujo? Rombo, ¿no? Claro, esto ya lo hicimos varias veces. Como está generado por dos elementos, lo podemos pensar como el compuesto de la que está generada solo por raíz cuarta de 2.
y la que está generada por raíz de 3. Entonces seguro consideramos eso primero. Q de raíz cuarta de 2. Q de raíz de 3. Y acá el compuesto es este. Bueno, y en ese rombo, ¿qué cosas sabemos? Los de abajo, ¿no? Claro, los grados de abajo, como suele pasar, son más fáciles. ¿Cuánto dan los grados de abajo y cómo lo sabemos? Cuatro y 2. ¿Y cómo sabemos eso? Porque el minimal es de la pinta de x a la n menos p. Y eso sí es reducible. Ok. X a la cuarta menos 2 es irreducible por Eisenstein con p igual 2. X al cuadrado menos 3 es irreducible por Eisenstein con p igual 3. Tenemos los minimales de esos dos elementos. Bueno. ¿Y qué pasa arriba? Claro, si pudiéramos calcular alguno de los grados de arriba ya estaríamos, porque es multiplicar dos números. No podés hacer esto de que tenés la desigualdad de que el de arriba es menor o igual que el de abajo en diagonal, Sí. por ejemplo, con el 2, ¿sí? Sí. Y usar que la contención es propia, A ver, o y sea, entonces no puede ser de grado 1. esto es menor o igual que 2. Recuerden que esto es, primero hay un argumento sin nada para decir que esto es menor o igual que 2, que es decir, fíjate que el minimal de raíz de 3 sobre el cuerpo de abajo tiene grado de lo sumo 2 porque x cuadrado menos 3 es un polinomio que lo anula. Entonces, eso lo podemos justificar así. Pero más en general, había un ejercicio de la IA, que es el 6A, que te dice que en un rombo así, siempre pasa que el opuesto de arriba, digamos, es menor o igual que el otro. Entonces sabemos que es menor o igual que 2, y entonces lo que dice Leonardo, creo que era, es que si la contención es propia, o sea, si el de arriba realmente tiene cosas que el de abajo no tiene, entonces el grado no puede ser 1, tendría que ser 2, y la respuesta sería 8. ¿Cómo sabemos que si esa inclusión es propia? Yo lo hice, pero creo que hice laburo de más. Como me conseguí un conjunto de generadores del de abajo y probé que raíz de 3 no estaba. Pero como que lo sentí más dificultoso de lo que tendría que haber sido, no sé. A ver, ahí probamos. Entonces, si probamos que Q de raíz cuarta de 2 está contenido estrictamente en el otro, entonces la respuesta es 8. ¿No? Porque el grado que está en verde, que sabemos que es menor o igual que 2, no sería 1, o sea que sería 2, 2 por 4, 8. A su vez, probar que esto es una inclusión estricta, fíjense que es equivalente a ver si raíz de 3 está abajo o no. Si raíz de 3 no está abajo, entonces seguro que es una inclusión estricta porque encontré un elemento que está en el cuerpo de arriba que no está abajo. Pero si raíz de 3 sí está abajo, entonces son el mismo cuerpo. ¿Sí? Porque podría probar las dos inclusiones. Si todos los generadores del de arriba están en el de abajo, son el mismo cuerpo obligatoriamente. Entonces, para eso, habría que ver que raíz de 3 no está en Q de raíz cuarta de 2. Ajá. ¿Y cómo es la cuenta que hiciste vos? Escribí cómo es un elemento de Q de raíz cuarta de 2. ¿Cómo es un elemento de Q de raíz cuarta de 2? Digamos, es un Q de espacio vectorial con generadores 1, raíz de 2,
raíz cuarta de 2 y raíz de 2 por raíz cuarta de 2, que esto lo sabes, creo que es por un ejercicio de la IA, que te puedes agarrar Sí, sí. un O sea, estás tomando las conjunto de generadores de cada una y después hacer las multiplicaciones. No, pará, ahí no me gustó. Porque así como lo dijiste, suena que estás haciendo como un compuesto entre raíz cuarta de 2 y raíz de 2. Creo, quizás está mal, pero si tenés, no sé, f una extensión de k y e una extensión de f, sí, agarras una base de e como f espacio vectorial, una base de f como k espacio vectorial, y después las multiplicaciones de todas esas cosas son una base de e como k espacio vectorial. Exacto. Así es como demostramos que el grado es multiplicativo en torres, ¿no? Claro. Pero eso que acá, ¿con qué extensiones lo estarías aplicando? Ah, como que metés raíz de 2 en el medio. Q de raíz de 2, Q de raíz. Ah, ok. Sí, ok, ahí te entendí. Sí, está bien entonces lo que estás diciendo. Pero, claro, otra manera, que es lo que están diciendo ahí en el chat, creo, esto es un Q de alfa, ¿no? Con alfa algebraico. Entonces siempre la base de Q de alfa con alfa algebraico son las potencias de alfa hasta llegar al grado del minimal. Claro. Entonces, ahí está por eso lo sentí dificultoso. Los elementos de Q de raíz cuarta de 2 son de la forma A más B raíz cuarta de 2 más C raíz cuarta de 2 al cuadrado más B raíz cuarta de 2 al cubo. Donde estos A, B, C y D son racionales. Entonces vos agarraste y ¿qué hiciste con esto? Quizás fue medio rústico, pero lo elevé al cuadrado y me fijé que no podía dar 3. Sí, sí. A ver. No sé si rústico o no, sino que no estoy viendo cómo termina la cuenta, pero intentemos. Entonces podemos plantear todo eso. Al cuadrado igual a 3. Porque si raíz de 3 estuviera en esta extensión, raíz de 3 se puede escribir de esta forma, o sea, tiene que haber 4 racionales A, B, C y D, que si a esto le elevas al cuadrado te da 3. ¿Y ahí? ¿Qué hiciste con eso? No, por eso digo que fue rústico, o sea, escribí explícitamente cuál era el cuadrado y me quedaba un choclazo y, digamos, o sea, decía no sé si se entiende. No, sí, entiendo, pero es que pasa que no estoy seguro de... A ver. O sea, desarrollás todo. Sí, todos sabemos que al desarrollar todo eso van a quedar 16 términos, ¿no? Y hay un montón que se te mueren porque te quedan raíces de 2 o raíces, digamos, cosas que no son racionales, sumas de cosas que no son racionales, entonces esas las tenés que matar. ¿Y qué es lo que sobrevive? A ver, banca que soy... para, ¿no? Sí, espera. Una pregunta mientras pensamos esto. Vale. Nosotros podríamos factorizar x cuarta menos
2 como diferencia de cuadrados. Bueno. Y si viéramos que cada uno de esos no es reducible sobre o sea, como de algún modo queremos ver una irreducibilidad y por ahí ver cada factor por separado, siendo que son de grado 2, por ahí sería más práctico, pero no lo sé. Digo mientras O sea que, esperamos a que esté la cuenta. sí, ¿no? sí, sí. Pero hay algo que no me cierra, porque fíjate que lo que queremos que pase es que, mirándolo desde este lado, querés que x cuadrado menos 3 sea irreducible sobre q de raíz cuarta de 2, ¿no? Y mirándolo del otro lado, entonces tiene que pasar que este sea 4. O sea que x a la cuarta menos 2 tiene que seguir siendo irreducible sobre q de raíz de 3. Como que toda la gracia está en que si vos lo factorizás como vos decís, x cuadrado menos raíz de 2 por x cuadrado más raíz de 2, el chiste es que ya esos no están en q de raíz de 3. ¿Se ve por qué digo no? Como que es raro el concepto de probar que algo es irreducible viendo que los factores son irreducibles, ¿no? Porque el chiste es que si es irreducible no puede tener factores. Pasa que esos factores que vos estás pensando ya están en otro cuerpo que no es donde vos querés, ya no están en Q de Está raíz. bien, está bien, está bien. Sí, sí, sí. Bárbaro. Perdón, tengo una Ahí pregunta. usé el ejercicio del de la práctica 1 para ver que era irreducible y creo que no eran tan feas las cuentas. Ver que x cuarta menos 2 era irreducible sobre q de raíz de 3. Ah, a ver, y claro, ¿y qué tenés que ver entonces? Que 2 no es un cuadrado en Q de raíz de 3, que eso es verdad, y que 2 no es menos 4c cuarta, y eso es porque es positivo, ¿no? Claro. Buenísimo, sí, eso tampoco se me había ocurrido. Muy buena. Lo que está diciendo Gaby es que hay un ejercicio de la guía 1 que te dice cuándo un polinomio de la forma x a la cuarta menos a se reduce en un cuerpo K cualquiera, y entonces en este caso se puede usar ese ejercicio y ver que cumple las hipótesis y funciona. Me encantó, muy bueno. Tengo una pregunta sobre algo que dijeron antes de Sí. esto que había propuesto Dante. Dijeron algo como que se te anulan términos porque sumando racionales y irracionales no te puede dar racional. No, claro, sí, no lo precisamos para nada. Yo estaba esperando que completemos la cuenta justamente por eso. Porque quedé como... Sí, sí, que sonó medio mentira, ¿no? No, ¿qué es lo que pasa realmente? Q de raíz cuarta de 2 es un anillo, ¿no? Entonces, Sí. la gracia es que cuando vos agarrás un elemento de ahí y lo elevás al cuadrado, vas a volver a tener algo de esta pinta, ¿no? O sea, este cuadrado va a ser algo tipo E más F raíz cuarta de 2 más G raíz cuarta de 2 al cuadrado más H raíz cuarta de 2 al cubo, ¿no? O sea, digo, una vez que agarres ese elemento y lo eleves al cuadrado, vas a volver a tener a alguien que se puede escribir de esta forma, porque seguimos en el mismo lugar. Para llegar a quiénes son estos E, F, G y H, hay que desarrollar este cuadrado y juntar los términos que te queden con cada cosa. Y una vez que tenés esto, como acá hay escritura única, porque estos elementos son 1 raíz cuarta de 2, raíz cuarta de 2 al cuadrado y raíz cuarta de 2 al cubo, son una base como Q espacio vectorial de este coso. Fíjate que este 3 solito que está a la derecha es 3 por 1 más 0 por raíz cuarta de 2 más 0 por raíz cuarta de 2 al cuadrado. Entonces lo que sale es que este F, este G y este H tienen que ser ceros y el E tiene que ser 3. Creo que a eso es a lo que se refería Dante, ¿no? Es que me paniqué, pero, o sea, se veía que tenías que sacar esas raíces, pero no entendía el argumento ahora sí. Claro, claro. No, sí, el argumento es ese. Pero claro, pasa que es un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas que... No, bueno, Agus dice que hay que tener fe y sale. Yo le creo a Agus, pero yo creo que nunca me animé a hacerlo así. O capaz me animé y no me salió. Pero... A ver. Porque la joda es que, o sea, yo el tema es que en la mitad
dejé de hacer la cuenta porque asumí que no era la forma ideal de hacer el ejercicio, pero tenía mucha fe que salía. Claro, Pero la E, como Sí. pensé en lugar de hacer toda la cuenta, cuáles me quedan con el E, ¿no? Porque cuando lo escribís así, el F, el G y el H tienen que ser 0. Entonces el único que te interesa es el de E. Sí. Y creo que te queda 4 BD. Me parece que queda Ah, claro. faltaron Claro, términos. es poco feliz. Porque, ¿de dónde vi esto? Dije, bueno, el A, ¿con quién se tiene que multiplicar para que quede racional? Con A. Este B raíz cuarta de 2, ¿con quién se tiene que multiplicar para que quede racional? Con el que tiene raíz cuarta de 2 al cubo. Entonces de ahí te sale un B por D por 2, que aparece 2 veces, porque puedes multiplicar como B por D o como D por B. Y este otro, el tercer término, el C raíz cuarta de 2 al cuadrado, para que te quede racional se tiene que multiplicar con sí mismo. Entonces de ahí sale un 2C cuadrado. Entonces esto es lo que queda igual a 3. Y bueno, después hay que calcular el F, el G y el H y plantear que tienen que dar 0 y resolver ese sistema. Yo no le tenía fe, pero no sé. Siento que es medio complicado. Entonces, no sé, podemos cancelarla, pero si alguien termina la cuenta y se convence que sale, lo vemos. Otra, entonces, la que dijo Gaby, que es usar el ejercicio 7, creo que era. Para ver que x a la cuarta menos 2 es irreducible en k de x con k igual a q de raíz de 3. O sea, fíjense que estaríamos viendo no que el grado este es 2, que era lo que apuntaba la otra idea, sino estaríamos probando directamente que el otro, el de la derecha, es 4, que también me sirve para llegar a la misma conclusión. Y para eso, ¿qué hay que chequear? Hay que chequear que 2, o sea, el polinomio se reduce, sí. Dos es un cuadrado en q de raíz de 3, o sea, es el cuadrado de alguien de q de raíz de 3, o 2 es menos 4c cuarta con c en k. El segundo caso es obvio que no se puede, porque tenés un positivo y un negativo. Entonces, todo lo que hace falta es chequear que no hay alguien en q de raíz de 3 que al cuadrado te dé 2. Y fíjense que eso es exactamente lo mismo que decir que raíz de 2 no está en q de raíz de 3. ¿Y eso por qué sabemos que es verdad? Porque Q de raíz de 3 tiene grado 2 y Q de raíz de 2, raíz de 3 tiene grado 4. Claro, porque en algún momento de la vida calculamos ese grado, ¿sí? De hecho, hay un ejercicio de la guía 2 al final donde uno ve que si vas agregando raíces de números primos, nunca están, digamos, ¿no? Como que raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, raíz de 7, vas haciendo así y siempre estás agregando algo nuevo. Es uno de los últimos ejercicios de la guía 2. Entonces, en particular, raíz de 2 no está en q de raíz de 3, entonces esto tampoco pasa. Y genial. Con eso completaríamos una manera de hacerlo. Después en el chat dijeron, Leonardo hizo algo de meter raíz de 2 por raíz de 3 en el medio. ¿Cómo es eso? Claro, armé una torre, Ajá. q raíz cuarta de 2 raíz de 3, abajo q raíz de 2 raíz de 3, y abajo q. Y ahora, para q raíz de 2 raíz de 3, usé el ejercicio de la guía
que lo puedes escribir como q de raíz de 2 más raíz de 3, y después hice la cuentita a mano para ver que el minimal de raíz cuarta de 2 sobre q raíz de 2 más raíz de 3 tenía grado 2. O sea, vos decís esto, ¿no? Sí. Esto es 4 por un ejercicio de la guía, ponele. Si supones que raíz de 3 está arriba, supongo que lo que va a decir Leonardo es que sacás el raíz de 3 de arriba. Si supones que está en Q de raíz cuarta de 2. Bueno, no sé si iba a decir eso. ¿Era eso? Sí, sí, algo así. Porque vos acá... No lo puedes borrar si estás suponiendo que raíz de 3 está en Q raíz cuarta de 2. ¿Cuál es el que quiere borrar? No, Digo, yo que digo diga Leonardo que tampoco. directamente agarro el x a la cuarta más 1 y lo factorizo sobre q de x a la cuarta más 1, x a la cuarta menos 2 y lo factorizo sobre q de raíz de 2, y entonces medio que ya está. Sobre q de... O sea, agarra, por lo que entiendo de Leonardo, A ver. que sería x al cuadrado menos raíz de 2, una cosa así, ¿no? Claro, ese polinomio. ¿Y por qué eso es irreducible sobre q de raíz de 2 raíz de 3? Se reduciría a ver que la raíz cuarta de 2 no está ahí abajo. Sí. Y eso, no sé, me pareció que era cierto. Ok. Entonces, a ver, lo que digo es, con esta idea de Leonardo, que está muy bien, de meter, como hicimos la vez pasada, ¿no? Como que intercalamos algo en el medio de la torre conveniente, lo que vemos es que este, digamos, es menor o igual que 2, porque... ¿Por qué? Porque podemos pensar que esto es al cuerpo de abajo agregarle raíz cuarta de 2, ¿no? Entonces tenemos que pensar en quién es el minimal de raíz cuarta de 2 sobre el cuerpo q de raíz de 2 raíz de 3. Y tenemos el polinomio x cuadrado menos raíz de 2, que lo anula al elemento que estamos agregando. Entonces, para ver que el grado de arriba es 1, que el grado de arriba es 2, perdón, basta ver que raíz cuarta de 2 no está en q de raíz de 2 raíz de 3. ¿No? ¿Esa era lo que decías vos, Leonardo? Lo que dice Agus Sí, es una sí, cosa. sí. ¿Pero lo que decías vos es esto? Sí, sí. Ok. ¿Y eso te salió a probarlo o no? No lo anoté, pero me convencí de que salía. Sale. De hecho, sale de la manera que esto no me parecía tanto si salía. O sea, vamos a hacer la cuenta. ¿Cómo son los elementos de q de raíz de 2 raíz de 3? Una base sería 1, raíz de 2, raíz de 3 y raíz de 6. Exacto, ¿no? Acá estamos usando que nada, como pensando en la torre, ¿no? Estamos agregando primero raíz de 2, después raíz de 3. Entonces, la base de la primera torrecita es 1 raíz de 2, la de la otra es 1 raíz de 3, multiplicando las parejitas, obtenemos 4 elementos que son una base de q de raíz de 2 raíz de 3 sobre q. Entonces los elementos de acá tienen esa pinta. Bueno, nosotros lo que queremos probar es que raíz cuarta de 2 no se puede escribir de esta forma.
Entonces, ¿qué podríamos plantear? Una, que no es lo que quiero hacer, es agarrar esto, elevarlo a la cuarta e igualarlo a 2. Pero puedo hacer algo un poco más corto. Elevarlo al cuadrado e igualarlo a raíz de 2. Tal cual, ¿no? Si raíz cuarta de 2 estuviera en Q de raíz de 2 raíz de 3, se tendría que poder escribir de esta forma. Entonces, esto, elevado al cuadrado, me daría raíz de 2. Ahora, hacemos esa distributiva que hacíamos antes, pero fíjense, solo me voy a concentrar en cuál es la parte que queda racional, cuál es la parte que queda con un 1. ¿Sí? Y fíjense que esa parte es a cuadrado. O sea, cada uno de estos términos, el chiste es que multiplicado con sí mismo da racional, ¿no? Entonces fíjense que queda, voy a escribirlo como escribí antes para que se entienda. Esto, después de desarrollarlo, va a ser E más F raíz de 2, más G raíz de 3, más H raíz de 6. Bueno, pero ¿quién es E? Es la pregunta. E es A cuadrado más 2B cuadrado más 3C cuadrado más 6D cuadrado. ¿Se entiende cómo estoy haciendo esta cuenta? Si no, avisen y lo explicamos más en detalle. ¿Se ve eso? Bueno. Entonces, la coordenada que corresponde al 1 es A cuadrado más 2B cuadrado más 13 cuadrado más 6D cuadrado. Pero si esto es igual a raíz de 2, ¿cuánto tiene que ser la coordenada que corresponde al 1? 0, ¿no? Porque esto es 0 por 1, más 1 por raíz de 2, más 0 raíz de 3, más 0 raíz de 6. Esas son sus coordenadas, su escritura única. Entonces, esto es 0. Y claro, ¿no? Son números reales, elevados al cuadrado, son mayores o iguales que 0. Están multiplicados por números positivos. La única manera de que toda esa suma nos dé 0 es que todos sean 0, y eso es obviamente absurdo. La magia acá entonces es que te quedaron todos cuadrados, cosa que no pasaba con la cuenta Pasaba que en el intenté otro, hacer, tal que cual. era como... ok. Exactamente. En este sentido, Q de raíz de 2 raíz de 3 es bastante más piola que Q de raíz cuarta de 2. Porque elevar al cuadrado queda muy claro quién se agrupa con quién. Entonces, acá vimos, o sea, repasando esta otra solución, digamos, nos dimos cuenta que Q de raíz de 2 raíz de 3 está dentro de esta extensión que nos interesa, ¿no? O sea, raíz de 3 ya está, y raíz cuadrada de 2 está porque es el cuadrado de este elemento. Entonces hacemos una torre poniéndose en el medio. La gracia es que por la vida o por la guía ya sabemos que el grado de Q raíz de 2 raíz de 3 sobre Q era 4. Entonces solo alcanza con ver qué pasa acá. O sea, qué grado tiene raíz cuarta de 2 sobre este cuerpo. Sabemos que es menor o igual que 2, porque tenemos un polinomio de grado 2 que lo anula. Entonces hay que ver si ya está abajo o no. Si ya está abajo, el grado de la extensión va a ser 1, si no, va a ser 2. Entonces tuvimos que fijarnos si raíz cuarta de 2 estaba o no en Q de raíz de 2 raíz de 3. Y haciendo eso, digamos, a mano, o sea, planteando cómo es un elemento genérico de acá, y viendo qué debería pasar si raíz cuarta de 2 se escribiera de esa forma, llegamos a un absurdo. Bien. Tengo una pregunta. Por algún motivo, todas estas cuentas siento que son todas de un orden muy similar. ¿Vamos a llegar a un momento de la materia en el que tenemos un bombazo para pegarle a esto, o es un problema general que siempre amerita alguna cuentita? Porque suena como el problema de la factorización, que siempre te puedes encontrar otro lugar donde buscar lo que querés. O esto es medio siempre así. Algunas cosas sí, pero no demasiadas, ¿eh? O sea, no es que cuando termine la materia todo esto va a ser un caso particular de algo que... No, yo como cada vez... No, apuntaba eso. Cada una de estas cosas medio que las tengo que pensar cada vez. Sí. Buenísimo. Por eso, algún
algún que otro resultado hay, y yo sé que hay ciertas razones más profundas de teoría de números que yo no sé, que hacen que algunas cosas uno lo vea y sabe que por qué va a andar o no va a andar algo, pero a priori no hay mucho así. No. Pero sí hay, y esto está bueno que lo empiecen a pensar si quieren, y ya algo vamos a ver muy pronto. Esta idea de ir metiendo raíces de primos distintos. Vieron que hay un ejercicio de la guía que es este de las raíces cuadradas de los primos, y ese sale ver que siempre estás agregando algo nuevo. Pero yo les puse al final que piensen que cuando tenés raíz cúbica de 2, raíz cúbica de 3, ya no es tan claro cómo hacer eso, no es tan evidente de dónde sacarlo, como que ya requiere un poco una idea adicional. Y bueno, eso por ejemplo, sí, o sea, podemos, en algún momento vamos a ver algo que lo que funcionó para raíz cúbica de 2, raíz cúbica de 3, va a funcionar para raíces enésimas con distintos n's de primos distintos. Ponele. En particular creo que funcionaría para este ejemplo que estamos haciendo ahora, lo que tengo en mente. Pero sí, no es... O sea, no tengo en la cabeza un teorema que haga que todas estas cuentitas que estamos haciendo a mano ahora no tengan gracia cuando sepamos el teorema. Eso no va a pasar. Bien. Bueno. Y habían dicho algo más. Espera que miro. Mauro había dicho, yo metí otra torre paralela. ¿Cuál era, Mauro? No, pero hice mal la cuenta, así que... Okay. Así que... Hice Q de raíz cuarta de 2. O sea, hice un Q de alfa, donde alfa sea raíz cuarta de 2 por raíz de 3. Pero en algún momento hice mal una cuenta. Sí, no sirvió nada. Está bien. ¿Alguna otra cosa que hayan pensado o algo más que quieran preguntar? La observación que hacía Agus hace un ratito, y con eso terminamos por hoy, es que fíjense que en definitiva fíjense que si esta patita de acá arriba fuera un igual, o sea, si Q de raíz cuarta de 2 raíz de 3 fuera igual a Q de raíz de 2 raíz de 3, como nosotros sabemos que Q de raíz cuarta de 2 sobre Q ya tiene grado 4, como que tendría una de grado 4 y otra de grado 4 tendrían que ser iguales, ¿no? A ver, creo que escribo lo que quiero decir. Ya sabemos que el grado es 4, 4 u 8. ¿Sí? Por el argumento que hicimos antes, acá tenemos esta de grado 4 metida adentro, y el pedacito de arriba podría ser un 1 o podría ser un 2. Si fuera 4, entonces significa que raíz de 3 ya está en Q de raíz cuarta de 2. ¿No? Pensándolo con la torre esta. Si lo hacemos en este orden, si agregamos primero raíz cuarta de 2 y después raíz de 3, esto sabemos que tiene grado 4 y esto debería ser un 1 por lo que estamos suponiendo. Si el grado de la extensión completa es 4, quiere decir que agregar raíz de 3 no hace nada, raíz de 3 ya estaba. Bueno, pero si raíz de 3 ya estaba, quiere decir que acá adentro está esto, ¿no?
Si raíz de 3 ya estaba dentro de q de raíz cuarta de 2, esa extensión q de raíz de 2 raíz de 3 está metida dentro de q de raíz cuarta de 2. ¿Eso se ve? Bueno, pero esta también tiene grado 4. Es decir, pasaría que q de raíz cuarta de 2 es la misma extensión que q de raíz de 2 raíz de 3. Bueno, les dejo para pensar para el martes si tenemos algún argumento sin hacer ninguna cuenta que nos permita decir, claro, estas dos extensiones nunca podrían ser iguales. ¿Ok? Bueno, en algún momento del fin de semana espero subo la guía 3.